Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a su programa. Continuaremos con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica y enlazando Amoris Laetitia. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y haznos comprender qué nos quieres decir. Espíritu Santo, renueva en nosotros nuestros pensamientos, nuestros deseos de conocer a Jesús, a María y a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bueno, bienvenidos a este domingo tan hermoso, domingo de resurrección, domingo de Pascua. Bueno, encontré una oración, se les va a hacer muy interesante y la vamos a tomar como una recomendación. Se llama la Carta de Jesús para el Pecador. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, en ti confío. Evita las preocupaciones y lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, en ti confío. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeorarán o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, en ti confío. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes, echa en mí tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, en ti confío, y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Atentamente, Jesús de la Misericordia. Sacado de la coronilla de la Divina Misericordia. Se los recomiendo. Bueno, en el nombre de Cristo nuestro Señor y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con Amoris Laetitia. Estamos en el punto número 38 y dice: debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro. Por eso se aprecia que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento, de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la educación de los hijos. Muchos estiman la fuerza de la gracia que experimentan en la reconciliación sacramental y en la Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos del matrimonio y la familia. En algunos países, especialmente en distintas partes de África, el secularismo no ha logrado debilitar algunos valores tradicionales y en cada matrimonio se produce
una fuerte unión entre dos familias ampliadas donde todavía se conserva un sistema bien definido de gestión de conflictos y dificultades. En el mundo actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que no solo han que no solo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto. Esto abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. Sin embargo, muchas veces hemos actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente. Con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad, muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Por ahí nos vamos a detener en este domingo de Pascua, domingo de resurrección. Continuamos entonces con perdóneme, con el catecismo, que es la fuente de un poquito de la guía y el acompañamiento de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia. En el artículo 2 del capítulo segundo, ya entramos en el capítulo segundo del catecismo, la comunidad humana, y refiere la participación en la vida social. El punto 1, dice la autoridad. El numeral 1897 refiere a una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad a la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes. Entonces, me quedé por aquí atorado. Y esperan la correspondiente obediencia. En el numeral 1898, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana, es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. El numeral 1899 nos dice: la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Según Romanos 13, versículo del 1 al 2. El numeral 1900 nos dice: el deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejerzan. La más antigua oración de la Iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano. Concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les ha dado, te encuentren propicio. Miren qué bonita oración de
San Clemente Romano. El numeral 1901 dice, si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que la adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. El numeral 1902 dice, la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral, no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Y a continuación dice, la legislación humana solo puede poseer el carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna, en la medida en la que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. El numeral 1903 nos dice, la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos y los dirigentes proclamasen emplea medios morales lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Tomen en cuenta esto para poder decidir y actuar en bien de un pueblo. El numeral 1904 es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. El punto número 1 dice el bien común. El numeral 1905 refiere, conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. Este solo puede ser definido con preferencia a la persona humana. No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya justificados, sino reunidos para buscar juntos lo que constituye el interés común, el bien común de la humanidad, el bien común de la sociedad, porque socios quiere decir que todos vamos para un fin común, en beneficio de todos. El numeral 1906 dice, por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres elementos esenciales. El numeral 1907 supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. El numeral 1908 dice, en segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura
Información adecuada, derecho a fundar una familia, etcétera, etcétera, etcétera. El numeral 1909, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone que, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual colectiva. Y el numeral 1910 dice, si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien según la sociedad civil de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. El numeral 1911 dice, las interdependencias humanas se intensifican, se extienden poco a poco a toda la tierra. La unidad de la familia humana, que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer con sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo, o también ayudar a los emigrantes y a sus familias. Y el numeral 1912 nos refiere, el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas, el orden social y su progreso debe subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor. El punto 3, responsabilidad y participación. El numeral 1913 nos dice, la participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. En el numeral 1914 nos comenta, la participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo. El hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. El numeral 1915 nos dice, los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa de la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura u otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. El numeral 1916 refiere la participación de todos en la promoción del bien común, implica como todo deber ético una conversión renovada sin cesar. En los miembros de la sociedad, el fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a la prescripción del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. Muy claro el catecismo. El numeral 1917 dice, corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y la estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad por la educación y la cultura podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y nos vamos a un resumen. El numeral 1918 resume, no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas, según Romanos 13, versículo 1. El numeral 1919 en este resumen dice, toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. En este resumen, en el numeral 1920 dice, es notorio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios.
El numeral 1921 en este resumen dice: la autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables. El numeral 1922 dice: la diversidad de regímenes políticos es legítima con tal que promuevan el bien de la comunidad. Y en este resumen, en el numeral 1923, la autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. El numeral 1924 dice: el bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El numeral 1925 dice: el bien común comporta tres elementos esenciales: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Y el numeral 1926 refiere: la dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada cual debe preocuparse por suscitar, sostener instituciones que mejoren las condiciones de vida o de la vida humana. Y para terminar, en el numeral 1927 nos finaliza: corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, el bien común de toda la familia humana, requiere una organización de la sociedad internacional. Por ahí nos vamos a detener, queridos hermanos, lectores y escuchas. Hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz de Ucrania, de Israel, de todos los países en guerra. Oremos por la sanación de los enfermos. Oremos por los más desprotegidos, los pobres. Como dicen por ahí, primero los pobres. Y bueno, Jesús vino a los pobres. Y oremos también por los que están faltos de trabajo, faltos de fe, de caridad, de esperanza, de confianza en sí mismo para lograr y buscar y tocar puertas y llegar con los alimentos a la mesa de su hogar. Que Dios nos ampare, nos proteja, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús los bendiga, que Jesús nos ampare y si es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Bendecido día domingo de resurrección y primer domingo de Pascua. Nos vemos pronto.